días con el auditorio, autoridades presentes y estimados docentes. Como ya mencionó el doctor, el título del artículo corresponde a la tabla de consumo de drogas en el Ecuador, la situación jurídica, adversidades y su impacto en los derechos humanos. Respecto a la problemática, el problema jurídico que genera y el objetivo que estoy planteando es la falta de normativa necesaria para controlar el espectro del consumo de drogas en el Ecuador, a raíz de que la tabla de consumo de drogas se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico. La pregunta al cual busco respuesta es: ¿cuál es la situación jurídica de la tabla de consumo de drogas en el Ecuador? En virtud de que está en el ordenamiento jurídico constante y su impacto en relación a los derechos humanos. Respecto ahora a la metodología, me voy a enfocar principalmente en la documental. Principalmente en el marco normativo voy a referir en primer punto a la Constitución. El artículo 364 señala desde su entrada en vigor en el año 2018, la Constitución separa claramente la no criminalización de lo que corresponde a los consumidores, definiéndola como un problema de salud pública el consumo habitual, el consumo ocasional o posteriormente la adicción, y que requiere un tratamiento adecuado para poder desarrollar una rehabilitación, reinserción adecuada. Siguiente, por favor. Consecuentemente, en el ordenamiento jurídico se encuentra el Código Orgánico Integral Penal. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 220, previo a la modificación que ocurrió en el año 2021 por parte de la Asamblea, tipificaba la tenencia como algo totalmente ilegal y no permitido por la ley. Retomemos un poco de lo que es el Código Civil en su artículo 1, como somos todos aquí cercanos al derecho. La ley es la manifestación de voluntad soberana que, a tenor de la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Existe alguna norma que permita el consumo de drogas? No existe. ¿Existe alguna norma que mande el consumo de drogas? Tampoco existe. Y el problema surge cuando se prohíbe esta. ¿Existe alguna norma que prohíbe el consumo de drogas? No, de hecho al contrario. No prohíbe la criminalización de lo que es el consumidor. Es decir, no existe la manera de punir, de imponer sanción, imponer pena respecto al consumidor, en respeto a los derechos y sus libertades individuales constantes en la Constitución, como ya mencioné anteriormente. Posteriormente, en el artículo 228, a raíz de la modificación del año 2021 en el COIP, ya textualmente es un artículo enfocado respecto a la no criminalización del consumo en el Ecuador. Y ya descartando la contradicción que existía respecto a la tenencia de drogas y al consumo, ya que el Ecuador estaba operando en una contradicción tremenda al permitir, en lógica jurídica, el consumo, pero prohibir la tenencia de las mismas drogas. Respecto al marco teórico documental, me basaré principalmente en el MEM, el Mecanismo de Evaluación Multilateral que realiza la OEA a través de la Comisión en contra de la droga y el control de la misma. Este mecanismo de evaluación multilateral evalúa las políticas públicas en virtud del cumplimiento de los compromisos que tiene el Ecuador como es miembro parte de la OEA. En estos mecanismos, no les voy a cansar porque son bastantes los parámetros y la extensión es muy alargada. En resumen, el resultado de la evaluación del año 2021 enfoca en que sí existe desarrollo del Estado enfocado a la rehabilitación, enfocado a la adicción, a la reinserción de lo que es el consumo de drogas, pero omite y evade de alguna manera lo que es el control normativo respecto al consumo. Su proceder es aún muy divagante dentro del ordenamiento jurídico. Oli Delgado y Beatriz Muentes del 2018, el silogismo roto de los efectos legales de la tenencia y consumo de droga en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, trata sobre un análisis lógico-jurídico correspondiente a el derecho de consumo en el Ecuador, y manifiesta que el derecho de consumo en el Ecuador existe implícitamente dentro del ordenamiento jurídico, pero no textualmente, y el Ecuador, al operar en este mecanismo jurídico, deja un vacío legal tremendo, ya que opera sin que exista el derecho de consumo y salta
se da un brinco a lo que es la adicción, al tratamiento y seguimiento y control de las adicciones, pero no lleva registro, no lleva cifras de lo que es el consumidor para posteriormente, como es lógico, no puedes llegar a ser adicto si no consumes. No lleva estas cifras y este control, lo mismo que le destaca en el MEM, el Mecanismo de Evaluación Multilateral. Daniel Castro, del año 2019, chico, no te enganches con eso, la tabla de consumo de drogas en el Ecuador a la luz de la criminología crítica. Este es un artículo que se realiza en la ciudad de Guayaquil respecto al consumo de drogas en estudiantes de colegios y universidades entre 15 y 22 años, en donde se denota que el consumo se ha mantenido desde el año que entró en vigencia la tabla de consumo de drogas respecto a una elevación gradual hasta el año presente, 2022. Giselle Ceballos y Sol de Alvarado, 2018, el estudio de políticas públicas respecto al tratamiento de jóvenes adictos a drogas en el Ecuador. Este artículo, correspondiendo también de la mano con el MEM, manifiesta la efectividad que han tenido las políticas públicas y que, si bien es reiterativo, han atacado precisamente la adicción, pero sigue habiendo el mismo problema, omiten y dejan una laguna tremenda dentro del ordenamiento jurídico respecto al control del consumo puntualmente, ya que si bien se diferencia entre en el año 2014 con el COIP mínima escala, mediana escala, máxima escala, cultivadores de procesamientos químicos, todo esto, sin embargo, omiten totalmente el consumo, dedicándole únicamente en el COIP un artículo y posteriormente en la ley 108 correspondiente a estupefacientes, corresponde directamente al COIP y no añade nada más. En el reglamento es igualmente lo mismo. Aquí tenemos la evolución de la legislación sobre las drogas en el Ecuador. Desde el año 1916 que el Ecuador se constituye ya respecto a estas normativas correspondientes a los estupefacientes. Pero primero quiero hacer un hincapié respecto aquí histórico. Antes de la llegada de los españoles a América Latina, el Ecuador era tránsito y consumo de la hoja de coca, era tradicional y algo muy arraigado en la costumbre de América Latina en esos tiempos. Con la llegada de los españoles, el rey Felipe II en ese tiempo mandó la erradicación de la hoja de coca, calificándola como un invento del demonio que buscaba destruir la sociedad como tal. Posteriormente, la misma corona, el mismo rey, promulga la ley de control y consumo del opio, porque se había dado cuenta de que el consumo va a estar vigente dentro de los aborígenes ecuatorianos y posteriormente va a seguir, se va a expandir directamente a los colonos españoles, por lo que decidió formar parte del ordenamiento jurídico, incluso formar parte económica de lo que consistía lo que es la hoja de coca. Pueden observar la evolución de la normativa respecto a las drogas. Vamos a enfocarnos en lo que son las últimas tres que se encuentran en vigencia. La Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, o Ley 108, que se encuentra a tenor del Código Orgánico Integral Penal. La Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y su regulación y control de uso de sustancias catalogadas a fiscalización, que esta es la más nueva. Pero pecan del mismo problema, se enfocan únicamente en la adicción, se enfocan en ya cuando ya es muy tarde para atacar, por así decirlo, la prevención desde el ámbito familiar, la prevención desde el ámbito educativo, desde el ámbito social, cultural. Sí, hay muchas propuestas, pero el mismo mecanismo de evaluación multilateral de la OEA le añade de que no lleva control de cifras, no lleva control de consumidores con los que pueda seguir un tratamiento adecuado para estas personas que ya sufren problemas respecto al consumo de drogas. Listo. Respecto a las conclusiones, como anuncié en la problemática, se denota una falta de desarrollo normativo en el espectro del consumo, puntualmente en el consumo, ya que si bien existen regularización y control respecto a las adicciones y atención que se le debe brindar a estas personas, como manda la Constitución y la ley, no existe el ataque puntual a lo que es el fenómeno del consumo. No hay un proceder ni un registro de los consumidores, lo cual sería lo idóneo. Hago una legislación comparada con México en cuanto a reducción de daños. En reducción de daños nuestra normativa se encuentra en
la ley de estupefacientes en su artículo 20, solo un artículo, para reducción de daños. Les voy a explicar un poco de lo que es la reducción de daños. Es un aspecto bastante complejo en cuanto a todo, drogas. Surge en los años 80 con el VIH para reducir los efectos que podía tener la enfermedad en las personas. Bueno, la otra alternativa era la abstinencia y no, eso es hasta gracioso. Pero bueno, respecto a las drogas, vamos a los estupefacientes. La reducción de daños es atacar puntualmente y reducir el consumo, llevar un registro, cifras de los consumidores para tener los problemas sociológicos, económicos, psicológicos que puedan tener para ayudarlos a rehabilitarse. Ciertamente las drogas es algo que no se debería hacer, claramente, es algo que atenta con la salud. Sin embargo, existe, lo hace y va a seguir existiendo. Como se los mencioné, tiempos antes de la corona española, de la llegada aquí, existía. La reducción de daño apunta a conocimiento de drogas, conocimiento de consumo de drogas y reducción de daños al consumirlo. En México, ciertamente no tienen apoyo estatal, sin embargo, lo que aquí conocemos como GATS, de mano con ciertos organismos nacionales e internacionales de México, han fomentado y elaborado programas en donde a través de medios electrónicos se genera este conocimiento respecto al consumo de drogas, apuntando a drogas puntuales y cómo se debe proceder con su consumo y la reducción de daños, prevención de lo que pueda pasar al momento de consumir, lugares seguros, atención médica eficaz en ciertos eventos como son la mayoría musicales. Se encuentran equipos médicos de primeros auxilios en caso de que ocurra algún percance dentro del evento. Respondiendo con eso mis conclusiones, muchas gracias, auditorio.